Bueno, yo creo que a mí me gustaría tocar tres temas. Yo creo que nadie tiene dudas que este es un tema muy complejo, con muchas variables de todo tipo, variables sociales, históricas, culturales, políticas, sociológicas. De modo que nadie tiene dudas, sobre todo con las connotaciones más de conflicto que tiene el tema, que este tema, valga la redundancia, requiere una mirada muy integral y de muchas disciplinas. El primer tema diría yo que causa algún grado de discusión y conflictividad en la forma como enfrentar el tema indígena es desde qué mirada de la historia nos paramos para enfrentar el tema indígena. Porque es muy distinto decir los indígenas fueron un grupo de personas que vivían en esta tierra, que fueron absolutamente masacrados, despojados, violentados por los conquistadores europeos, y que lo único que uno puede rescatar de la historia y el proceso de relaciones entre europeos e indígenas es eso, algo tremendamente negativo en lo que no hay mucho que rescatar, y básicamente violencia, despojo, usurpación, dominación cultural. Esa es una mirada, y hay algunas personas que se paran en este conflicto por esa mirada. Pero una segunda forma de verlo, que no niega las cosas negativas que ocurrieron, que dice, sí, efectivamente ocurrieron cosas negativas. Hubo despojo, hubo usurpación, hubo engaño, etc. Pero también hubo otras cosas. Hubo 400 años de mestizaje, de relaciones comerciales, de intercambios comerciales, de todo tipo de interacciones. Incluso si uno recuerda el tema de los indios amigos que colaboraban con los españoles para luchar contra sus propios hermanos indígenas. Eso te da una visión de la historia que es mucho más matizada, que te habla de que hubo cosas negativas y también positivas, y eso te permite también mirar al indígena de hoy con una mirada distinta, no con la mirada de un ser totalmente distinto al resto de los chilenos, sino que con la mirada de un ser que es producto de un proceso de integración, no exento de dolores, pero también con muchas cosas buenas, y esa es la gran mayoría de los chilenos. La gran mayoría de los chilenos somos resultados de ese proceso. Entonces, ¿cómo se para uno frente a la pregunta de qué hacer con los indígenas? Tiene que ver también con la mirada histórica. Un segundo elemento, diría yo, es qué visión tenemos de qué es lo que queremos hacer. Y frente a esto también hay distintas respuestas. Algunos dicen, queremos que los indígenas se mantengan incólumes, que se mantengan apartados de la sociedad, que no se vean involucrados en los adelantos tecnológicos, que no se vean, entre comillas, ensuciados por el capitalismo, por los electrodomésticos, por los avances de la sociedad occidental, porque ellos ven la sociedad de una forma distinta. Y otros dicen, la forma de ayudar a los indígenas es ayudarlos a incorporarse a los beneficios, a las oportunidades de la sociedad mayor en la que viven. La respuesta a esta pregunta de qué es lo que queremos hacer con los indígenas también tiene que ver con la visión histórica. Pero frente a esto hay, como les decía recién, distintas respuestas, y creo que es súper importante tener esa respuesta clara. Algunos quieren más segregación, quieren que los indígenas se mantengan aparte de la sociedad, otros quieren más integración, y creo que responder esa pregunta es súper importante para tener políticas públicas que sean coherentes. La impresión que tengo yo es que frente a esta pregunta la política pública actual tiene algunas contradicciones. Da la impresión que quiere integrarlos, pero al mismo tiempo usa una mirada histórica y una mirada de políticas públicas que a veces da la impresión que quiere mantenerlos aparte de la sociedad. Con esa contradicción creo que es difícil avanzar. Y una tercera cosa que me gustaría mencionar es cómo evalúa uno los objetivos. Yo creo que nadie discute que hay buenas intenciones de parte de las autoridades en el sentido de tratar de buscar lo mejor para los indígenas. Si ustedes me apuran a una definición rápida, yo diría que lo que más necesitamos hoy con nuestros compatriotas indígenas es ayudarlos, por una parte, a preservar su identidad y su cultura, porque eso es importante para ellos, pero por otro lado es también ayudarlos a superar la pobreza en la que se encuentran. Son más pobres que la mayoría, que el promedio de los pobres de Chile, y tener más oportunidades en la vida nacional, y esas dos cosas creo que si uno es honesto en el análisis, el diagnóstico de la efectividad de las políticas públicas es muy negativo. Creo que si somos honestos para hacer ese diagnóstico, nuevamente reconociendo que todos tenemos buenas intenciones, debiéramos ser capaces de sentarnos en la mesa hoy y decir, la política indígena requiere una mirada, una revisión urgente, parado sobre estos dos ejes. Queremos ayudarlos a mantener su identidad y su cultura, queremos ayudarlos a superar la pobreza y tener más oportunidades, pero tenemos que definir cuál es la visión que tenemos, cómo los conceptualizamos en nuestra sociedad, cómo se integran, y tenemos que tener claro además si tenemos una mirada histórica común respecto a qué es lo que queremos hacer y cuál es la situación en la que ellos se encuentran hoy. Yo creo que eso es fundamental. Creo que esos consensos, esos acuerdos no existen, y por eso es que hay en buena medida un país dividido respecto de cómo debemos enfrentar el tema indígena.